tal amigos? Bienvenidos a la interview. Hoy desde un sector de la capital monteriana, aquí a las orillas del río Sinú, barrio Rancho Grande, margen izquierda de Montería, con un invitado muy especial, abogado, periodista y una persona con un sentido social impresionante y humano. Jorge Velázquez Crespo, aquí en la interview. Jorge Velázquez Crespo, ¿no tiene segundo nombre? Jorge Enrique. Oh, Jorge Enrique. Es decir, que si tuviera un emprendimiento, fuera JBC. JBC. O JBC, sí, pero él no usó mucho el Enrique, pero sí tengo un segundo nombre. Jorge Enrique Velázquez Crespo. Jorge, ¿de dónde es Jorge Enrique Velázquez Crespo? Yo soy del hoy municipio de San José de Uré, anteriormente corregimiento de Uré, tres letricas que embargan muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas satisfacciones, algunas tristezas, pero sobre todo momentos de mucho sueño y mucha alegría allí. Nos toca, pero, o sea, no me gustaría, pero nos toca. Tristezas, ¿por qué? Tristezas porque había muchas falencias en la casa, porque a veces no había comida suficiente, porque uno quería muchas cosas que no podía tener acceso a ellas. Pero eso lo disipaba la alegría de la tranquilidad de un pueblo, de tener amigos, de tener la familia cercana, de tener mucho amor ahí entre todos los vecinos. Era como si fuera una sola familia. Uré era, y yo aspiro que siga siendo, una sola familia. Todos nos conocíamos, todos amigos. Entonces, mucha tristeza por eso, algunas angustias por el tema de orden público que en ese momento fueron bastante complicadas también. Estamos hablando de una cuestión que ya fue normalizada. Colombia, Córdoba y esos sectores alejados de las zonas o de las cabeceras municipales son laboratorios de paz, pero porque antes vivieron la guerra en sí. El sonido de la guerra, ¿cómo es? El sonido de la violencia, ¿cómo es, Jorge? El sonido de la guerra es ensordecedor, es intranquilizador, es aturdidor. A mí me tocó desde niño, una vez en nuestro corregimiento en ese momento hubo 3 tomas guerrilleras. La primera, yo estaba en el corregimiento, hoy municipio, y estábamos a menos o sea, el patio de nuestra casa, donde vivíamos, daba con la calle al frente del comando de la policía, muy cerca. Y nos tocó durar horas debajo de la cama, eso fue en las horas de la noche, debajo de la cama con mucho miedo, con mucho susto, con temor a perder la vida, no solamente cada uno de nosotros, sino la familia, porque estábamos muy cercanos. No sabíamos cómo vivir eso, cómo afrontar eso, nunca nos había tocado. Había un hermano menor que yo, y yo, que era de los pequeños de la casa. Fue una noche bastante complicada, con unos ruidos que nunca habíamos escuchado. Yo sentía que los árboles que están al frente de la casa habían unos palos de abeto. Yo sentía como si estuvieran estronchando, partiendo, cayendo, y no era eso. Al otro día, cuando amaneció y ya se tranquilizó todo, yo salí a mirar dónde estaban los árboles caídos, y no, los palos estaban allí. Es decir, que los sonidos de la guerra, los sonidos de la violencia no son realmente parecidos a los que nos muestran los medios, a los que nos muestra el cine, a los que nos comunican algunas instancias escritas, instancias comunicativas, audiovisuales, ¿cierto? Mire, el cine y los medios de comunicación tratan de hacer una representación de la realidad, pero ese sonido es diferente, esas vivencias son diferentes. No es lo mismo contar o hablar de la violencia, hablar de las dificultades sociales del país desde un escritorio en el centro del país, en el centro del departamento, que estar en las zonas de conflicto donde se viven todas las dificultades. El sonido es diferente, la sensación, el terror no se logra dramatizar, no se logra imaginar realmente. Eso solamente lo sintió el que lo vivió realmente. Por eso es que a veces incomoda cuando personas, estudiosos, que seguramente con sus investigaciones dan un aporte importante, pero cuando tratan de creer que ellos saben más de la realidad social del país, el tema de violencia, el tema de pobreza extrema, que lo están viviendo. Incluso se sataniza a las víctimas, se revictimiza a las víctimas, casi que se responsabiliza a las personas más desfavorecidas en este país de su suerte, y no es así.
Incluso, y no solamente los que están en la instancia de poder, a veces como ciudadanos, incluso en un municipio donde en otros sectores se vive otras realidades, en una ciudad pequeña como Montería, donde se vive otras realidades, a veces nos quedamos solamente en nuestro metro cuadrado de estado de confort, como si estuviéramos en una burbuja, y tratamos de naturalizar la violencia que viven personas cercanas a nosotros. Tratamos de naturalizar la pobreza extrema, las dificultades que afrontan, la falta de oportunidades. Tratamos de naturalizar y responsabilizar a los que están afectados de esas situaciones, que ellos son los culpables de su suerte, y no es así. Hay una responsabilidad de otras instancias del Estado mismo, aunque uno no lo quiera, aunque no lo quieran reconocer ciertas instancias. Yo creo que ha faltado en este país mucha solidaridad de los dirigentes, las personas que tienen la oportunidad de estar en puestos o en lugares de decisión, de toma de decisiones, instancias de poder. Ha faltado sensibilidad de esas personas, pero también solidaridad y sensibilidad de muchos ciudadanos que, como estamos en mejores condiciones sociales, no nos preocupamos por lo que pasa al lado. Y de una u otra manera, eso que pasa al lado, directo o indirectamente, nos va a afectar a los que no estamos a aquel lado, padeciendo todas las dificultades que tiene nuestra sociedad. Cosas que uno tiene que hablarlas, pero de todas esas situaciones, hoy un Jorge que logró ser comunicador social, periodista y abogado. La vocación, ¿cómo pudo haber nacido en un lugar donde probablemente, estamos hablando de principios de la década de los 80, usted no veía ese ejemplo, no había nada ejemplarizante para decir, voy a ser periodista? ¿Cómo le nace a usted todo esto? Emilio, eso es muy curioso. Yo creo que yo nací siendo periodista. Yo nací con el gen, con el chip, como dicen ahora, para ser periodista. Lo más cercano que yo tenía al periodismo, a los medios de comunicación, era un radio grande que tenía mi abuelo, que ubicaba ahí en el ranchón, donde estaba la cocina, en la parte de atrás de la casa, un radio grande que ponía las noticias. Y yo pasaba por allí de un lado a otro y escuchaba eso. Pero yo creo que yo soy periodista de antes de eso. Mire, yo jugaba, uno de los juegos favoritos míos era coger un limón o una naranja aire que estaba en el piso y hacer con un palito un micrófono. Y me montaba en los árboles en la parte más alta como para que me escucharan más, a narrar cosas, a narrar noticias, a narrar partidos de fútbol, sin haber tenido contacto. En mi pueblo en ese momento, creo que en todo el pueblo había unos 2 televisores y no había luz permanente, entonces veíamos por raticos televisores algunas películas, algunas series, pero no teníamos acceso a ningún medio de comunicación. Entonces yo creo que tuve que haber nacido con eso. Y todo el tiempo que estudié, primaria, bachillerato, siempre quise ser periodista. Dios y la vida me dieron esa oportunidad a base de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. En el momento en que yo estoy haciendo la primaria en Uré, era una utopía pensar en ser bachiller. En Uré había muy poquitos bachilleres y yo me he considerado siempre de ser una persona atrevida y soñadora. Entonces yo dije, no, yo tengo que ser bachiller. Fui bachiller trabajando desde que tenía como 15, 16 años. Pagaba la casa donde vivía en Montelíbano, pagaba el colegio, pagaba todos mis gastos trabajando. Logré ser bachiller. Después una osadía creo que mayor, dije voy a ser profesional. Alguna vez una amiga del colegio me preguntó que si yo cómo hacía para pagar mis estudios. No, yo trabajo y estudio, y me dijo, entonces va a ser muy difícil que usted sea profesional. Y yo dije, sí, seguramente va a ser muy difícil. Pero ese tipo de cosas cuando era como un reto, y yo dije, no, terminé el bachillerato, trabajé un año, ahorré y me fui a estudiar y seguí trabajando. Yo estudié en Barranquilla, allí fui ayudante de albañilería, ayudante de herrería, pinté, trabajé en un estadero, trabajé en todas las cosas para hacerme profesional. Entonces Dios, la vida y el esfuerzo, el sacrificio me llevaron a ser profesional como periodista. ¿Modelo qué? Yo soy modelo 74 a finales, hay que hacer esa carrera. O sea, usted tiene como todos los que pudimos vivir entre 2 siglos, ese privilegio, esa fortuna. Fortuna de vivir entre 2 siglos. Oiga, me dice que no había luz allá en el pueblo cuando usted estaba pequeño. ¿Cómo era el agua entonces? Si usted quería agua fría, ¿cómo hacía? Eso era soñarla. Mire, en Uré había una planta eléctrica que prendían a las 6 de la tarde y la apagaban como a las 11 de la noche.
en mi infancia, pero un poquito antes había unos mechones, había una repisita. ¿Sabes lo que es una repisita? Ajá. Como en cada puerta de la casa, y ahí ponían un mechón. Ese era el alumbrado público. Sí, sí. El alumbrado público, sin concesión además. Entonces, agua fría muy esporádicamente, casi nunca. Los 19 de marzo en Uré era un momento no solamente la fiesta patronal del pueblo, sino la oportunidad para uno, casi como la historia de García Márquez, en 100 años de soledad, para ver el hielo, disfrutar el hielo, poderse comer un helado. En esa época de nuestra infancia esa era la época, 18 y 19 de marzo, las fiestas patronales, llegaban cacharreros, llegaban vendedores de jugo, de pan, de toda cosa, y uno aprovechaba. Boli se vendía un boli, pero un boli que llegaban de Montelíbano y lo vendían ahí en el parquecito del pueblo. A nosotros, en donde yo me crié, no sé si fue parecido. Bueno. Escuche, pero había unas neveras, ¿sabes? Neveras de petróleo. Okay. Funcionaban con petróleo y en algunas partes vendían unos heladitos y eso era. En otra casa hacían, en un negocio de la Mona Caña, en mi pueblo, hacían un guarapo con un hielito picado. Ahí también tenían estos electrodomésticos de petróleo y era como la forma de disfrutar un poco la civilización, podríamos decir. Había hielo, había cosas frescas. No, mire, bueno, no sé si era parecido, pero como usted tiene la ventaja que estaba cerquita de un río, acá en el pueblo donde yo me crié, el pescado se veía de vez en cuando, ese de río de Boca Chico, porque allá había el cocogolo, el monchole, la mojarra amarilla. Y llegaban esos carros llenos de hielo al pueblo donde yo me crié, Santa Rosa de la Caña, y esos eran los momentos en los que nosotros veíamos el hielo, con el que arropaban el pescado para que no se dañara, y ese día era agua fresca y todo lo demás, pero no sé si de repente a usted también, allá en el pueblo, habían las tinajas, ¿no? El agua fresca de tinaja. Esa era la mejor nevera, era la tinaja, en todas las casas había una tinaja, además con una estructura de madera muy bonita, muy bien elaborada, y la tinaja siempre fresca. Es más, la tinaja tiene una particularidad que yo creo que no solamente refrescaba el agua, el entorno, el pedacito donde está la tinaja era fresco, o de pronto también porque ubicaban muy bien la tinaja en la parte más fresca de la casa, pero esa era una agua fría y sabrosa. Oiga, estamos natural. Hablando de un tiempo en que a usted le tocaba pata pelada. ¿Usted fue al colegio pata pelada y en mocho? ¿Y cómo fue? No, mire, al colegio sí tenía que ir con zapatos, pero el resto del día estaba uno a pata pelada, con mochitos que muchos de ellos se hacían con las botas de los pantalones que ya no servían. Con esas botas, los pantalones se hacían los mochitos. También se hacían, no era morral, era una mochilita, un bolsito que se hacía también con las patas, las botas de los overoles. Se hacían unos bolsitos y con eso íbamos al colegio. Era muy, muy chévere. Uno tiene que decir que a mi mamá por lo menos le molesta mucho que yo recuerde y cuente esa historia de que ella me hacía los mochitos con esos restos, desperdicios de los pantalones y que el bolsito también era con eso. Pero yo le digo, no, es que no es para avergonzarla a usted, sino al contrario. Yo no quiero olvidar de dónde vengo, nunca. No quiero olvidar mi esencia y sobre todo quiero más bien hacer un reconocimiento a ese esfuerzo de mi mamá, pero casi de todas las madres de nuestro entorno y de nuestra generación, de todo el sacrificio que hacían, todo lo creativa, lo recursiva que tenían que hacer para utilizar cualquier pedacito de tela para beneficio de sus hijos. Incluso no se preocupaban tanto por ella, se preocupaban más por cómo el mochito de este lado tiene un mochito para que esté en las tardes jugando por ahí en las calles. O sea que nosotros sí sabemos de dónde viene eso. Esto es una colcha de retazo. Una colcha de retazo, sí. Que lo que usted dice, o sea, se utilizaban, ahí no se desperdiciaba prácticamente nada. Cualquier pedazo de tela, cortaban un pedacito y hacían unos cuadritos y una sábana muy buena. Y además bonita y muy colorida. Y de otros pedazos, como le digo, nos hacían pantalones, bolsos, camisas. Ahí sí se aprovechaba eso, la verdadera colcha de retazo. Así nosotros sí tuvimos el miedo de que lloviera y se nos mojara el cuaderno. Y a nosotros sí podíamos decir, profe, se me mojó el cuaderno. No como estos estudiantes de ahora. Yo soy profe y me toca a veces, no, profe, se me mojó el cuaderno, pero mentira. Porque tienen bolsos impermeables. Impermeables, imagínese. Eso en esa época no pasaba por nuestra cabeza. Y lonchera, imagínese, lonchera. Oye, ¿usted cree que eso tiene que ver con la responsabilidad nuestra? Nosotros nos tocaba cuidar. Había un aguacero y primero a cuidar el único cuadernito que si le caía una gota de agua en la... Y además que no era plastificado, era lo que decían concha de coco. Por eso le cae una gotica de agua a la portada del cuaderno y se te moja todo y se te pierden todas las tareas. Aparte de las tareas, usted en un caso de pobreza como la que uno estaba, para que el papá la mamá tuviera la posibilidad de comprar otro cuaderno.
ahora mismo parece insignificante comprar un cuaderno, pero y todavía yo sé que hay mucha gente en el territorio que tiene esa dificultad. Pero ahora uno pensaría que es más fácil, pero en nuestra época tener para comprar un cuaderno no era fácil. Estamos hablando de una población, que es un palenque. Es un palenque. Es un palenque. ¿Qué diferencia hay o qué pudo usted notar vivir en el pueblo con todas las costumbres ancestrales de las personas que trajeron como esclavos, que trajo el occidente como esclavos acá, y luego intervenir en este mestizaje impresionante y del sistema actual? Sí, mire, yo soy Uré es un palenque, pueblo formado después por los esclavos libertos. El pueblo incluso quedaba unos kilómetros más hacia Antioquia. Después se fueron trasladando para ubicarse alrededor del río Uré. Nosotros, por lo menos yo soy un enamorado de nuestro folclore, de nuestra cultura ancestral, y a veces siente uno tristeza, nostalgia, porque a medida que van falleciendo las figuras, los artistas de ese folclore, nuestros ancestros, uno siente que se nos va perdiendo un poco nuestras raíces, que nos vamos desconectando de lo que somos. Y eso no debería pasar, o sea, hay que hacer lo necesario para mantener nuestros ancestros, que la transculturización no acabe con nuestra esencia. ¿A usted nunca le ocurrió que una situación incómoda por ser de un palenque, yendo a un lugar? Sí, hay veces que, bueno, porque además palenques negros, y aunque yo no soy negro, hay veces que no soy, yo me considero negro. Aparentemente el color de piel mía me dicen que moreno, no, yo me considero negro. Y entonces cuando uno escucha por ese tema de que mi color de piel no es tan negro, sino moreno, dicen algunos, yo me considero negro, entonces creen que yo puedo soportar un cuestionamiento o una crítica de esas racistas. Eso me toca, me duele, me molesta cuando alguien hace un comentario racista y despectivo con nuestra raza negra, pero mucho más como esos negros duré. Eso me hierve la sangre, me molesta, me hiere, me da hasta tristeza porque una persona piensa así de esa forma. Oiga, usted en el ejercicio periodístico, bueno, le tocó vivir una realidad que poco a poco fue entendiendo y trabajó por allá por la zona en su momento difícil de La Mojana, en Sucre, ¿cierto? Sí, yo trabajé 9 años con Caracol Radio en Sucre. Ahí me tocó cubrir toda la tragedia que generó la violencia en los Montes de María. Yo cubrí la masacre de Chengue, Macayepo, la masacre del Salao y todas otras masacres que eran de 5 o 6 que no fueron tan sonoras. ¿Usted qué sentía cuando le tocaba hacer esa corresponsalía? Cuando iba allá, mire, quitaba el traje de humano y se metía el de periodista, o todavía llevaba ahí ese... Hay que decir dos cosas frente a eso, Emil. Mire, uno como periodista a veces se mete tanto en su labor periodística y en el afán y en la presión cuando uno es corresponsal de un medio nacional, la presión de los jefes que pilan que la noticia, y uno allí tiene uno que reconocer que a veces pierde algo de sensibilidad. Pero cuando uno se detiene frente a unas escenas, uno no puede dejar de ser humano, uno no puede dejarse afectar por las realidades. Mire, hay solamente dos casos de esos tristes que a mí me tocó vivir. Uno, la primera vez que fueron a entregar cuerpos encontrados en fosas comunes en San Onofre. Entregaron 35 cuerpos, no restos de cuerpos, en unas cajitas muy pequeñas. Estaba el fiscal Mario Iguarán. Cuando entregaron esos cuerpos, cada vez que entregaban un cuerpo, se escuchaba primero el ambiente pesado. Yo creo que cuando suceden esos hechos, hasta el clima, o sea, es tal el dolor que hasta el clima, la naturaleza lo siente. Y siempre son días oscuros, muy tristes, como que el sol no sale, como que una nubosidad, una cosa muy extraña. Y en el ambiente se siente pesado. Y aparte que entregaban cada cuerpo y eso se escuchaba un llanto, se sentía en todo el escenario donde estábamos, y así sucesivamente, y eso al momento se escuchaban casi un llanto generalizado. ¿Cómo uno como periodista, por muy periodista que sea, por muy fuerte que sea, va a dejar de sentir eso? Yo estuve después de la masacre de Chengue,
enterraron, algunos cuerpos se los llevaron, pero ahí en Ovejas enterraron juntos 12 cuerpos. Ahí yo escuchaba el llanto en coro. Oye, a usted Era se le como si todo el mundo lloraba ahí en ese momento y eso te contagiaba, te afectaba. Era una Jorge, cosa ¿a usted, emocionante. a usted nunca le dio ganas de llorar en ese momento? Claro, y de hecho ¿Lloró? lloré en muchos momentos. Lloré por lo menos cuando fui al Salado a preguntarle a la gente qué sentía cuando los jefes paramilitares reconocieron que había ordenado esa masacre. Yo le preguntaba a la gente que si de qué le servía eso. Me decía de nada. Eso no me va a devolver mi hija. Ya yo sabía que eran ellos. A una señora adulta mayor le mataron una hija en la masacre del Salado. Yo le pregunté, si usted tuviera uno de esos jefes paramilitares al frente, ¿qué le diría? Y me dijo, ¿qué le diría? No me diga qué le diría, dígame qué le haría. Yo lo cogería a pellizco en cada parte de su cuerpo para que él sintiera un poquito apenas el dolor que yo sentí cuando mataron a mi hija. Testimonios como eso, por supuesto que uno llora, que uno siente el dolor. Trata uno de imaginarse, porque es imposible uno sentir el dolor del entrevistado, pero uno trata de imaginárselo y sentirlo y lo siente uno sin proponérselo. Y por supuesto que las lágrimas no se pueden contener. Abogado, ¿por qué? ¿Por qué después de tener una profesión, otra profesión? ¿Para qué? Emil, yo siempre tuve el sueño de ser periodista. Mientras estudiaba, me interesaba por temas de país, por temas de la política, por temas de la realidad social del país. Me fui enamorando del tema de conocer de leyes. Y por eso enseguida, incluso estaba estudiando periodismo cuando dije, quiero ser abogado ahora. Terminé la carrera de periodista, llegué a Sincelejo como corresponsal de Caracol Radio en Sucre y al tiempecito, listo, me voy a estudiar Derecho. Era difícil. Mire, cuando estudié comunicación social, yo estudié en la Universidad Autónoma del Caribe en Barranquilla, universidad privada. Allá me tocó ser ayudante de albañería, ayudante de herrería, trabajar en estaderos para estar allí. Y a pesar de eso salía de vacaciones. Yo nunca tenía vacaciones. Yo salía, digo usted, el 5 de junio y el 6 de junio estaba trabajando en un hotel en Caucasia donde creo que a ese hotel, al sueldo que me gané en ese hotel, Hotel Pisi, que ya no existe, le debo gran parte de mi formación porque ahí comencé desde que tenía 16 años. Estaba en noveno. Ahí trabajé inicialmente de recepcionista del hotel. Después, cuando ya terminé el bachillerato, trabajé un año como administrador de la discoteca. Y después me fui a estudiar, me despedí, me voy, chao. Me fui a estudiar comunicación social pensando que ya iba a trabajar, que me iba a sostener. Y me tocó llamar apenas en junio venirme a trabajar porque yo estudié con ICETEX. Me tocaba pagar el 30% del semestre. Entonces llegaba allá a trabajar. Allá trabajaba, ahí sí ya trabajaba de recepcionista. No, que hay un turno de recepcionista, lo hacía. Que no hay botones o porteros en el hotel, yo lo hago. Que no hay DJ en la discoteca, yo hacía turnos dobles, ya pagaban los turnos de 8 horas. Entonces yo entraba, no, que no hay quien haga el turno de recepción de 2 a 10 de la noche, listo, lo hago. No, el de las 10 de la noche tampoco viene, me sigo derecho, de 2 a 6 de la mañana. Que me decían, no, pero el de las 2 tampoco viene hoy, otra vez iba. Que no hay DJ, listo. Entonces yo trabajaba, hubo quincenas, que eran, en 15 días trabajaba 25 días. Me tocaba doblarme porque era la única forma para pagar el 30% de la matrícula que debía pagar la universidad porque ICETEX me pagaba el resto. Allá me tocó prestar plata. Mira, hay una señora que una vez me dijo, Jorge, yo no, me vieron, todos los compañeros de trabajo veían la angustia mía que no, me iba a quedar sin estudiar. Una vez una señora que no he vuelto a ver, me dijo, Jorge, yo no tengo plata, pero tengo esta cadena. Empeñala. Empeñala y consigues el resto de la plata. Lo empeñé, pagué y después cuando ya me pagaron el siguiente mes, le pagué a la señora. Graciela se llama ella. No la he vuelto a ver más, pero donde esté, estoy eternamente agradecido con ella. Doña Luz, la señora de la cocina. Esa señora, llegaba yo de vacaciones, no sé por qué está tan flaco, dijo, venga. Entonces me invitaba a comer pagando ella de ahí de un hotel costosito y me atendía durante ese tiempo cuidándome. Un juego de sábanas que me dio, todavía lo conservo como agradecimiento a eso. Entonces me tocó con mucho sacrificio estudiar comunicación. Cuando ya comienzo a estudiar periodismo, comienzo a pagar la ICETEX, me meto pagando la ICETEX a estudiar Derecho, ahí tenía por lo menos trabajo, pero ahí viene otro sacrificio. Estudiaba de noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Cuando había examen o parcial, nos íbamos a estudiar después que salíamos de clases para una de las casas de los compañeros hasta las 12, 1 de la mañana. Y adivina a qué hora tenía yo que entrar a trabajar a Caracol, a las 4:30 de la mañana.
Entonces me tocó muy fuerte, pero esta vida mía ha sido de sacrificio, pero también de muchas satisfacciones. Entonces me hice abogado por conocer más las leyes, por conocer más la realidad política y legal y jurídica de este país. Después me especialicé en Derecho Administrativo y ahora estoy a puertas de graduarme de magíster en comunicación. Entonces, ¿en qué momento usted se enamoró o no se enamoró? Usted dice que vive solo. Yo vivo solo en estos momentos, pero... Como la canción de París. Yo sí, vivo solo. La cama vacía también. Cama vacía. Yo tengo dos niñas. Y pero eso no fueron por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Claro, me enamoré. O sea, es que el amor aparece en todo eso, es transversal a toda la vida. O sea, de uno. siempre ha habido esa... Sí, siempre me enamoré. Primer amor, mi mamá. O sea, ahora que hablábamos de la liga, se me olvidó decir la liga más importante. Cuando no había arroz, pero la liga se hacía con el amor. El amor de la mamá de uno es la liga. Esa era la liga, el amor de ella que le ponía para hacer esa comida. Y ese es el primer amor, pero de ahí en adelante, claro, muchas relaciones sentimentales, mucho amor, con mucho respeto, con mucho cariño. Y sí, dos hijas, fruto de esos amores, María Isabela y María Salomé, mis Marías. Cada una tiene su mamá. Tiene cada una su mamá, sí señor. Una tiene 14 años, la otra 7 años. O sea, bueno, no quiero meterme en el terreno personal, pero dos mujeres, ¿cuánta diferencia entre...? 7 años de edad okay. se llevan cada una de las niñas. Ok, o sea que usted hizo una pausa. Pausa y volvemos. Y volvemos. Oiga, le pica el bicho de la política y usted por ahí escuché o vi hace como 4 años que se puso a lanzarse a la candidatura fue candidato a la alcaldía del pueblo. Sí, no, ya llevo 2 candidaturas a la alcaldía del municipio. La primera perdí por 272 votos, una campaña hecha a pulmón, a base de motivación, de enamorar, y perdimos por 272 votos, contra todas las maquinarias, el tradicionalismo en la política. En la segunda oportunidad ganamos la alcaldía, estoy convencido que ganamos la alcaldía, nos robaron, eso como dicen por allí es un secreto a voces, todo Córdoba lo sabe, que así sucedió. Perdí por 23 votos, después presentamos una demanda, también por cosas de nuestra justicia. Dijeron que tenía la razón, pero perdía por 5 votos. Entonces perdí por 5 votos. La política me tocó. Yo siempre he tenido interés por el tema de la política como periodista, como ciudadano, pero yo consigo la política y la valido en la medida que se vea como una forma de mejorar la calidad de vida de sus semejantes, de las personas de un municipio como San José de Uré que tanto necesita. Entonces por eso me metí en la política, porque creo que es una oportunidad. Uno puede servir desde cualquier posición en la vida donde esté, al final pero estando en las instancias de poder seguramente podrá desarrollarse, podrá implementarse de manera seria y real proyectos y acciones que pueden mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, la gente del pueblo, bueno, ya confió en usted, toda esa gente que votó en las 2 oportunidades. ¿Qué otra? ¿Tienen evidencias? Es decir, usted es un hombre de resultados, ¿cierto? Les dice, mire, yo he hecho esto otro, o no ha sembrado como hacen los políticos, que en temporadas de navideñas regalan para recoger después. Bueno, acuérdate que yo te regalé esto. No, esto es este ejercicio. Es más un ejercicio de otro tipo. No, mire, yo hago todo tipo de ejercicio. Yo mucho antes de meterme como candidato, hemos venido impulsando con amigos acciones sociales en el municipio. Empezamos hace muchos años, creo que cerca de 15 años o 20 años, empezamos a entregar cuadernos, nos reuníamos y le pedíamos a los que estábamos por fuera, cuando íbamos allá en vacaciones, vamos a conseguir unos cuadernos y les damos, empezamos con eso. Yo, en tema de juguetes, yo empecé a dar juguetes en los pesebres cerquita del barrio, en mi pueblo, 17, y ya, bueno, ya en campaña he entregado uno hasta 2000, pero sin campaña he entregado así voluntariamente a motu propio, sin pensar en hacer campaña, llegamos hasta 300 juguetes y ahora ya, cuando hemos estado en política, hemos entregado cerca de 2000. Pero yo no he visto al pueblo y a la gente como una persona que tú aprovechas. A la gente yo creo que hay que respetarla, hay que tener amor por la gente. Y lo que hacen los políticos de ir a buscar el día o cuando están en campaña solamente y después olvidarse de ellos, a mí me parece eso ofensivo, indignante y humillativo. Yo trato de las personas de esa cantidad de amigos que conseguí por el tema de la política,
de no perderme. Si me llaman, yo contesto teléfono todo el tiempo. Si en cualquier época del año me meto a un corregimiento, una vereda y los saludo, los visito, hablamos. Si puedo ayudarle humildemente, le ayudo a cualquier persona de mi municipio. Y eso no es para hacer bulla de eso, no es para publicarlo en redes sociales. Claro. Uno ayuda y listo. Usted ha ayudado sin necesidad de estar publicando en redes su ayuda. Claro, eso es bíblico, ¿no? Así es. Eso es bíblico. En Así algunas cosas sí hay campañas que uno dice, hombre, hicimos esta campaña de entrega de juguetes, entrega de cuadernos. Uno publica eso porque ojalá que sirva como de inspiración y para que otras personas hagan lo mismo. ¿Qué hay que hacer por Uré? Por Uré hay que tenerle amor por Uré, hay que tener amor por Uré. Si uno tiene amor por Uré, va a pensar en mejorar las condiciones de saneamiento básico del municipio, donde a pesar de que hay una gran riqueza hídrica, no hay agua potable de calidad. A propósito de eso, amor por Uré implica una gran lucha por el medio ambiente en ese municipio, por protección de nuestras cuencas hídricas, por recuperación de ellas. Amor por Uré es brindar un buen servicio de salud. Si no hay un buen servicio de salud para la gente, la salud o la atención de salud es lo que está más cerca de la vida. Si hay amor por la gente, amor por el municipio, hay que brindar un buen servicio de salud, una buena atención en salud, una atención humana. Hay que mejorar las condiciones de educación. Mire, cada día se hace más difícil que nuestros estudiantes egresados del Colegio de Uré puedan acceder a las universidades públicas. El rector que está actualmente está mejorando mucho en eso, por lo menos se ha motivado a llevar cursos de pre-IFEX para que los estudiantes se preparen mejor, porque es la forma más... Ahora, el requisito, el criterio que tienen en cuenta las universidades públicas en el país es los resultados de las pruebas de IFE, ya no han sido los mejores. Están mejorando poco a poco con el tema de la acción y en la nueva gestión del rector. En Uré hay que ponerle... ¿Hay un solo colegio en Uré? Hay un solo, como institución educativa, sí. Okay. En el casco urbano, en la zona rural hay centros educativos, claro. instituciones educativas. En Uré hay que pensar mucho en cómo la gente se gana la vida. En Uré no hay empresas, pensar que la alcaldía le va a dar empleo a todo el mundo es falso, pero sí hay que buscar y potenciar oportunidades para que la gente tenga cómo ganarse la vida dignamente. Y ahí está la producción agropecuaria, que tiene que ser fundamental para que la gente tenga cómo ganarse la vida de la mejor manera. El tema del turismo, Uré es una belleza. Mire, yo hace 15 años creé un grupo en WhatsApp que se llama Uré Paraíso Terrenal, y eso fue quedando como en la mente de la gente, y ya Uré Paraíso Terrenal inmediatamente lo relacionan con Uré. Uré tiene unas bellezas naturales impresionantes y nosotros no la hemos aprovechado, no nos hemos preparado como municipio para convertirnos realmente en un destino turístico y que cada día nos lleguen más personas y que sea una oportunidad de generación de ingresos para los habitantes del municipio. Colombia es una nación a pesar de sí misma. Eso lo escribe David Bushnell. ¿Qué le falta a Colombia? ¿Cómo la ve? A Colombia le falta solidaridad y amor entre unos y otros. Y definitivamente creo ponernos de acuerdo. Álvaro Gómez hablaba de ponerse de acuerdo sobre lo fundamental. Y el presidente Petro también habla de eso, de que hagamos un pacto por la vida, nos pongamos de acuerdo, nos juntemos y nos preocupemos realmente por lo que realmente importa. Es el bienestar general, el crecimiento del país, el cuidado por el medio ambiente. Entonces, yo creo que si nos ponemos de acuerdo, si trabajamos hacia el mismo lado, Colombia va a mejorar. ¿Por qué tiene que polarizarse el país por la paz? Si hablamos por la paz, no es que la paz, yo sí quiero la paz, pero que no sea de esta forma. Pongámonos de acuerdo, pero trabajemos por la paz y logrémosla. Es lo importante. En este caso, el resultado es lo importante, la paz, la tranquilidad y el bienestar general. Jorge, ya por último, si a ustedes le dieran la posibilidad de volver a reescribir su historia, volver a nacer y decidir cosas, ¿cuáles serían las que cambiara y con cuáles seguiría tal como está? Primero, volvería a nacer en San José de Uré, en Colombia. Trataría de disfrutar más Uré, estar más en Uré. A veces por las luchas, por los sueños, le toca a uno alejarse por tiempo, ir y regresar, pero disfrutaría más Uré, disfrutaría más su quebrada, disfrutaría más su gente. Volvería a ser periodista, con la misma pasión o con un poco más de pasión y con un poco más de disciplina, pero volvería a ser periodista. Jorge, gracias por estar con nosotros acá en SPC. Gracias, Emil, a usted, a su equipo, que no es tan grande, pero tiene su equipo. Felicitarlo por este proyecto, que se hace como todos los proyectos que usted hace, con mucho amor, sobre todo con mucha calidad y mucha creatividad. Cualquier proyecto que usted hace,
es sello de, hay garantía de que es bueno. Hombre, gracias a usted. Si lo hace 1000 es bueno. Ok, gracias. Señoras y señores, esta es la interview. Hoy estuvo con nosotros aquí Jorge Enrique Velázquez Crespo. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Aquí estaremos y pronto nos volveremos a escuchar y a ver.